Estudios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales. Investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este programa especial en contubernio con Tras los Fotones. ¡Woo! Yo soy Claudio Martínez y esto es probablemente la última de mis participaciones en este programa. Porque no tengo la menor idea de qué vamos a hablar, se los juro. Andrés J, ¿me puedes poner un poquito en contexto? Sí, estamos en contubernio también con Sexto Piso, ¿no? Para presentar un libro llamado Antimateria, de Gerardo Herrera. Ahorita les vamos a seguir hablando de eso. Pero entonces, para ponerles en contexto, si lo están escuchando, estamos en vivo con una cantidad de público... Porque en la sexta temporada del Masaje Cerebral, pues esta es parte de lo que le da sabor a la vida, ¿verdad, Claudio? O sea, queremos salir un poquito más. Sí, claro, interactuar con ustedes. Ya hablemos de naftalina y humedad de cabina. Yo les querría decir, ¿no? De entrada, que pronto vamos a pasar aquí la nave, el timón, sobre todo Tras los Fotones, pero ya que estamos, Claudio y yo aquí, me gustaría preguntarte, Claudio, si existe algo así como un anti-Claudio, ¿no? Pensando que te puedes hacer un antisaludo. Sí, tengo un hermano gemelo malvado, que es todo lo contrario a mí. Se llama Humberto, tiene pelo. No tiene gracia. Claro. Ese sería mi anti-yo. Claro, vota por el PAN. Vota por el PAN. Sí. Bueno, no sé, es que eso podremos discutir aquí a futuro y a un futuro muy próximo, si todo tiene un anti, ¿no? Si todo tiene una cara especular, si todo tiene una dualidad o no. La materia sí, por lo pronto, y por eso vamos a entrar aquí poco a poco de lleno con Gerardo Herrera, que creo que es importante poner un poco, para quienes estén escuchando sobre todo y no estén viendo a este puesto caballero que está a mi izquierda en este momento. Cuéntanos un poco quién es Gerardo Herrera. Gerardo Herrera Corral es de Delicias, Chihuahua, de 1963. Es doctor en ciencias por la Universidad de Dortmund, Alemania, y ha realizado estancias postdoctorales en el Fermi National Accelerator Laboratory de Chicago, Estados Unidos, así como en el Centro Brasileño de Investigaciones Físicas de Río de Janeiro. Ha sido investigador en el... Esto me vas a tener que ayudar muchísimo porque no lo voy a poder pronunciar. Deutsches Elektronen-Synchrotron. ¿Cerca? ¿Sí? Bien, mi alemán está perrísimo. Anti-alemán. En Hamburgo, Alemania, y actualmente es investigador asociado en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, CERN, en Suiza, así como profesor titular del Departamento de Física del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN Sinvestav en México. Ha publicado más de 400 artículos especializados en el área de física de partículas elementales, es autor de numerosos libros y... ha sido columnista en diarios y revistas de circulación nacional. Por ello, y porque no sabemos necesariamente de... Yo, la neta, me considero un absoluto neófito. Me encanta hacer la ficha de la ignorancia en este programa, pero creo que muy probablemente tú también te sientas a veces perdido con estos temas. Me estás señalando a mí, por cierto, si lo están escuchando. ¿Sí? Y es por eso que Tras los Fotones tenía que ponerse en esta mesa de modo que nos bajen todo el conocimiento a un lugar más ameno, amigable para nosotros los de a pie. Muy bien, entonces hola a todos los fotonautas que están escuchando ahorita. A lo que acaba de decir Claudio, yo nada más quiero agregar que Gerardo, para los más ñoños y científicos, tiene más de 100,000 citas y una nada envidiable es una cosa que se llama factor H, que de 158 es una barbaridad. Entonces es increíble que alguien con tantos artículos, citas y el factor H como que dice cuánto te citan. No quiero decir yo estoy como un orden abajo de eso, pero que alguien con toda esta como producción científica además le guste hacer tanto la divulgación científica. Bueno, se compran likes y seguidores. Yeah. Y entonces, además de eso, no es el primer libro que Gerardo escribe con Sexto Piso. Ya había hecho uno más. Y además quiero agregar, entonces, fue distinguido con el Premio de Investigación de Ciencias Exactas por la Academia Mexicana de las Ciencias, que es muy reconocida,
Recibió el premio de investigación científica de la Sociedad Mexicana de Física, que también es muy reconocida, la distinción de Mente Quo Discovery Channel en el 2011, y además la revista Quién en el 2018, lo puso como uno de los personajes que transforman a México. Entonces, pues estamos de manteles largos, pues, estando aquí con Gerardo. Y me gustaría pedirte 2 pequeñas viñetas de tu vida. Una es en tu infancia, a lo mejor la que contaste con un árbol y esta primera descubrimiento de la vocación de la curiosidad científica, a lo mejor. Y la otra es una que cuentas en el libro de la primera vez que estuviste en el CERN, ¿no? De la primera vez que visitaste el CERN y que ayuda a dibujar un poco estos sitios donde se investigan cosas como la antimateria, ¿no? Ok. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Una presentación muy generosa, por supuesto. Bueno, yo soy físico, vamos a hablar de física, por eso trataba en los promocionales de decir vamos a hablar de lo que nadie está hablando, de la reforma fiscal. Vamos a hablar de lo que nadie está hablando, una conversación extraña, improbable. ¿Quién habla de antimateria, no? Vamos a hablar de física, soy físico y espero que les interese. Y bueno, quizá para ir a lo que comenta Andrés, pues, ¿por qué uno en un lugar alejado, en un ranchito, en el desierto de Chihuahua, de pronto acaba haciendo física? Es mi caso, yo soy de Delicias, Chihuahua, una ciudad pequeña que se encuentra en la mitad del desierto. A los delicienses nos gusta llamarnos los vencedores del desierto. Sí. Porque ahí se construyó un sistema de riego. En los años cardenistas de los 30 se construyó un sistema de riego y se convirtió en una zona agrícola, es una región agrícola muy exitosa, es el quinto sistema de riego que se construyó. Y entonces es pues una zona en la que las plantas juegan un papel importante. En ese sentido creo yo que tuvo una importancia fuerte en mi formación. Yo soy de hecho técnico agrícola. Yo primero soy técnico agrícola y después soy físico. Estudié para ser técnico agrícola y siempre tuve una gran fascinación por las plantas. Sigo teniendo una fascinación por la vida en general, por la biología. No acabé siendo biólogo porque Avatar es del destino. Pero sí, quizá en ese sentido va un poco en la dirección de lo que me pide Andrés que comente, de en qué momento, cuáles son las memorias, cuál es quizá la primera experiencia en la que alguien, a mí así me gusta verlo, en la que alguien escucha una voz, ¿no? Porque yo así considero que a todos nos pasa, todos escuchamos en algún momento de nuestras vidas una voz que nos habla y atendemos el llamado o no. Eso es muy, muy variado. Yo creo que en mi caso fue desde muy pequeño. Comentaba en Monterrey que me recuerdo a lo mejor cuando tenía 8 años probablemente, si trato de calcular la edad, de ciertas experiencias. Una fue en la primaria, en la escuela primaria, cuando yo estaba en 4º año, el profesor Israel llevó a la clase un microscopio para una escuela pública en el sector poniente, es decir, la parte pobre de la ciudad. Un microscopio era algo completamente inusual, no es lo que ahora es, ¿no? Entonces fue algo extraordinario verlo entrar el salón con el microscopio en la mano, fue una experiencia extraordinaria. Nos había pedido que lleváramos una cascarita de cebolla, entonces alguien llevó una cáscara de cebolla y yo me recuerdo mucho, es una imagen imborrable, es una experiencia inolvidable el haber visto una cáscara de cebolla en microscopio. Así de trivial puede ser la vida, así de boba, así de estúpida puede ser la vida. Pero si ustedes no han visto jamás una cáscara de cebolla en el microscopio, yo los invito para que googleen y la vean, ¿no? Porque la cebolla tiene una característica especial. Sus células son enormes. Las células de la cebolla son muy grandes, alargadas, y uno puede ver en un microscopio sencillo, con poquitos aumentos, uno puede ver el núcleo de la célula. Y para mí eso fue estremecedor. Me quedé paralizado porque yo no me creía lo que decían los libros, es decir, que había células y que el núcleo, y de pronto la estaba yo viendo ahí, una célula. Además, las cebollas, a menudo los profesores les ponen yodo para que se marquen y la pared celular de la cebolla se marca dorada
Entonces tengo esa imagen de una célula con una pared celular dorada y un núcleo ahí que me dejó completamente impresionado. De manera tal que sí había esa cosa. Y la otra experiencia es la de un árbol. Nosotros tenemos hay dos ríos. Uno pasa cerca de Delicias, es el San Pedro, el otro es el Conchos, y por lo demás es desierto, pero con ese río se construyó el sistema de riego. Y a lo largo de los ríos en el norte crecen los álamos. Los álamos son árboles gigantescos que se ponen amarillos en el otoño. Ahorita es un paisaje muy, muy bonito ahí. Pero son gigantescos los árboles y es el único lugar donde hay árboles. De manera que como niño me tocó en algún momento ver un álamo y también me recuerdo haberme quedado detenido por alguna fuerza extraña que no sale del interior, probablemente viene de fuera. Y ver al árbol y pensar que había una raíz que iba profundo en el subsuelo para tomar el agua, y casi yo podía ver cómo el árbol llevaba el agua por el tallo hasta la última hoja, hasta la hoja más alta del álamo, que era muchísimo, muy alto. Y entonces me pregunté cómo podía hacer eso, cómo podía un árbol que no se movía, cómo podía tomar el agua y llevarla tan alto, ¿no? Y hacerlo continuamente. Esa es otra de las cosas que a mí me marcaron mucho, que me recuerdo. Oye, pero es que ahora que estamos hablando de regresiones a la infancia y todo eso, a mí mi primer contacto con la antimateria, que no sé si todos vieron, o bueno, algunos han visto La Liga de la Justicia o Los Superamigos. Exacto. Y había los bizarros. Y de verdad, o sea, que me tardé en entender que esta dualidad, primero lo entendía como un dualismo, pero ya, o sea, era el Superman bizarro, que por una cosa distinta, llamémosle un número cuántico, resulta ser malvado. Y además tener una voz así, ¿no? Entonces... Pero eso, o sea, es increíble cómo, para mí, o sea, ya que lo pienso, dije, claro, ese fue mi primer acercamiento con algo de la antimateria. Y había luego del Batman también bizarro, el Robin bizarro, que eran malvados, y el Lex Luthor bizarro, que era el bueno. Y entonces es como este yin y yang que se menciona en el libro, que no sé, ahora justo cuando empecé a leer el libro, dije, mamacita chula, me está llevando a... Y hasta vi un capítulo otra vez de La Liga de la Justicia. Y a esa información subliminal que nos estaban metiendo ahí las caricaturas, ¿no? O sea, ya no estaban hablando de antimateria, pero no lo sabíamos. Ya, sí. Pero bueno, yo te voy a decir, mi primera experiencia con la antimateria a lo mejor fue este libro, ¿eh? No es cierto. Pero en la carrera, o sea, yo había escuchado mucho y tenía ciertas, según yo, nociones. Y ahora me di cuenta que realmente no sabía absolutamente nada, ¿no? Sabía muy poco. Entonces, esta es una muy buena entrada para todos ustedes que creen que saben qué es la antimateria, quienes no sean físicos. Gerardo lo hace amable, ¿no? Hablábamos previamente, Diego y yo, de que pues luego son temas muy abstractos, ¿no? Son temas a veces áridos, si quieres, porque se requiere como conocimiento previo, ¿no? Para poder seguir la pista. Yo les voy a decir una cosa, este libro es una saga de premios Nobel, ¿no? O sea, como cada 3 páginas hay un premio Nobel nuevo, porque claro que es una beta de la frontera de la ciencia, del conocimiento humano, vaya, que es un nicho pequeño, y entonces lo que vas haciendo ahí, los aportes que se van haciendo, pues se vuelven enormes, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que ya podemos entrar más, si quieres, en materia de antimateria. Sí, quiero, ¿no?, felicitar a Gerardo porque antimateria, o sea, agarró al toro por los cuernos. Es un tema que justo dices antimateria y la mitad de la gente sale corriendo y se va a otra cosa. O sea, no es un tema fácil y aún así Gerardo sale victorioso en el libro. O sea, es un libro perfecto, ¿verdad?, para personas interesadas en aprender un poquito más de antimateria. Aquellos que vieron Ángeles y Demonios y que les prendió, se están robando la antimateria y que explota y no sé qué, hay 1000 cosas ahí que están mal. Entonces lean el libro para ver, voy a decir, o sea, la primera parte de esa película, me acuerdo que estaba yo fascinado, que es cuando va adentro del colisionador CERN y se ve cómo las partículas colisionan y toda la creación nueva de partículas. Yo estaba feliz en el cine diciendo a la gente, por favor, aplaudan cuando acabe esta partecita, y nadie me peló. Pero bueno, entonces, o sea, de verdad es un libro que felicito y los invito a que lo lean si quieren saber qué es, cómo es, dónde está, cómo está la antimateria en nuestro día a día, cómo es la antimateria en contra del cáncer, y cómo además la imperfección del mundo nos hace hermoso el universo. Además,
O sea, como explica otra cosa complicadísima que se llama el modelo estándar de partículas. Que si ustedes son de los que creen que, como los griegos, que el átomo, gracias al átomo se logra construir absolutamente todo, pues mangos. Necesitan muchísimas partículas, muchísimas fuerzas y es complicadísimo. Electrones, muones, qué sé yo, hay toda una cantidad de partículas que Gerardo las explica súper bien en el libro. Entonces, yo como lo dividí hay cosas que me quiero robar, hay cosas que aprendí, y hay una serie de preguntas que tengo un poquito más. Entonces, no voy a clavarme tanto, pero, por ejemplo, me voy a robar esta explicación del modelo estándar. Aprendí, de verdad, yo no sabía, no estoy deshaciéndoles el libro, pero antimateria, yo sabía que había el antielectrón, el antiprotón, el antineutrón, que como dice Andrés, muchos de esos son premio Nobel. Yo no sabía, y qué horror, lo vi desde 1995. Ya estaba yo con pelos en el pecho. Ya desde entonces hay el antihidrógeno. No sabía yo eso. O sea, aprendí de verdad antihidrógeno, cómo funciona un PET, positron, electron emission tomography. Ni sabía que se puede almacenar ya antimateria. Y de hecho, el ex socio de Elon Musk en PayPal está en ese negocio. Entonces, de verdad, o sea, aprendí un montón de cosas. Estoy como tirándole estas cosas para motivarlos para leer el libro. Entonces, no solo es la antimateria, es esto y aquello. O sea, de verdad hay cosas súper interesantes. Aún así, confieso, y no me vayas a pegar, hubo párrafos que tuve que leer 2 veces. Sí. O sea, no es así como una novela, o sea, de verdad uno aprende, pero sí hay partecitas en las que hay que estar tantito concentrado. No sé, yo voy a decir, de hecho lo volví a leer hoy en la mañana y dije, creo que ya le agarré. O sea, la parte de la violación de simetría de carga y paridad, que no es nada fácil. O sea, es no lo más sencillo de todo el libro. No lo vi ni en la carrera de física. Y eso en el libro lo aborda, y es con una parte de fotocopiadoras y de peras y manzanas. Y Gerardo logra explicarle a uno esto, que además, dicho sea de paso, parece ser una de las razones por las cuales hay materia hoy en día y poquitita antimateria. No me he estado equivocando, ¿eh? Es correcto. Bien, leí bien el libro. Y entonces, y otra cosa que también los invito que está padre el libro son, no sé, como 8 o 10 capitulitos, y los puede uno leer en el orden que uno quiere. Cada capitulito es como autointroductorio, autosustentable, y entonces si uno quiere saber antes dónde está, o uno quiere saber la línea del tiempo, o sea, puede aventurarse a agarrar el libro y empezar a la mitad. Es el Rayuela de la física, por si no sabía. Y entonces, de verdad, hay partes que me voy a robar. Cuéntanos aquí a quienes también no han leído el libro, ¿cómo es el CERN? Porque uno se lo imagina como en Ángeles y Demonios con los Illuminati, pero realmente es como una ciudad, ¿no? O sea, es un centro, es una ciudad internacional, vaya. Sí. El centro es Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, CERN. Se encuentra en Ginebra, en Suiza, a unos 6 kilómetros de Ginebra. Es un laboratorio que está celebrando ahora 70 años. Se creó después de la Segunda Guerra Mundial, 1954, y es significativo porque es una creación con mucho contenido de la Segunda Guerra. Fue uno de los esfuerzos para poner a los países en conflicto a trabajar juntos en un tema que en aquel entonces era muy delicado. Habían pasado apenas 9 años de la explosión de una bomba que conmovió y que cambió la historia, la bomba atómica. Estaba eso entonces fue el esfuerzo de los países en conflicto por hacer un laboratorio para trabajar en esos temas con fines pacíficos, y hacerlo con alemanes y franceses. De un día para otro estaban los alemanes y los franceses sentados en un laboratorio trabajando juntos. A nosotros mexicanos a lo mejor nos parece como un poco sencillo, cualquier cosa. Yo hice mi doctorado en Alemania, tuve la oportunidad de platicar mucho con mi asesor sobre esas cosas, y él me confesaba ya con unos mezcales encima, me contaba lo difícil que era, lo realmente difícil que era estar trabajando con un francés cuando se sabía que el abuelo había matado al padre, y el ruso que pasaba por ahí era el hijo del que violó a su hermana, y era así fueron los primeros días del CERN. Entonces el CERN tiene un poco esta parte histórica. Actualmente es el laboratorio más grande del mundo
Es el laboratorio donde participamos físicos de todo el planeta y donde está la máquina más grande que se ha construido en la historia de la humanidad, el Gran Colisionador de Hadrones. LHC, para los amigos. Y que básicamente... Es tan difícil hacer esto. Estados Unidos intentó hacer su propio colisionador y le salió tan caro que de hecho nada más dejaron los hoyos, el hueco que les costó millones de dólares. Sí, y recorre 3 países, ¿no? O sea, ¿pasa 3 fronteras o 2? Francia, Suiza. Sí. Sí, es un anillo gigantesco de 28 kilómetros de perímetro y que como está en Ginebra, claro, pues pasa por debajo del nivel del suelo, ¿verdad? Por supuesto, pero cruza la frontera. Y que tú dices ahí que lo recorres y de pronto hay cuartos que dice como, digo, peligro de radiación obviamente, pero también de quedarte achicharrado, ¿no? Y luego hay una fábrica de antimateria, o sea, yo me lo imagino como de Acme, ¿no? Es como, ¿te acuerdas de las caricaturas de Acme? Como una fábrica de antimateria, ¿no? Pero bueno, está ahí. Sí, es correcto. Bueno, hay también una fábrica de antimateria. Pero en estos 28 kilómetros de perímetro hay una serie de los detectores, ¿no? Está ALICE, está Atlas, CMS, sí. Y en cada uno cabe el Palacio de Bellas Artes. Son cavernas. O la Torre Eiffel, si eres François. Y hay una cantidad de detectores en cada uno bestial. Es correcto. ¿No? Sí, hay cavernas a 100 metros por debajo del nivel del suelo. Hay unas cavernas gigantescas en donde se colocan los detectores. ALICE es el experimento en donde yo trabajo. Es una máquina gigantesca de 16 kilómetros de altura, 36 kilómetros de largo, con una caparazón de acero. Ahorita que mencionaste la Torre Eiffel, nos sentimos muy orgullosos, no sé por qué, ¿verdad? Pero nos sentimos muy orgullosos de que tenemos ahí más acero que la Torre Eiffel. Nosotros traemos 7.5 millones de toneladas de acero. La Torre Eiffel y son más fríos que el universo. Ah, sí, también. O sea, el universo está a menos 273 grados centígrados. Ellos están a menos 273. Entonces, o sea, es más frío que el universo, más metal que la Torre Eiffel, más detectores que la CFE. ¿No? O sea, es una física de superlativos. Efectivamente, la física de altas energías es una física de superlativos, tamaños, en general. Y bueno, y la antimateria, entonces la crean en el CERN, literal, lanzando un protón, acelerándolo un montón de veces. De hecho, hay como un mini acelerador previo. Luego está el gran acelerador, si mal no entiendo. Correcto. Y aceleran un montón, protones en un sentido y protones en otro sentido, y al final chocan, que esto es lo que les digo, que vean esos primeros 5 minutos de la segunda película de Dan Brown, o sea, no el Código Da Vinci, sino la otra, Ángeles y Demonios, y les enseñan como este baile de cómo el protón va en un sentido, otro protón va en otro, se estampan y se crean todas estas nuevas partículas. Entre ellas, algunos anticaón o ya no sé qué tanto, pero entonces, hermoso. No solo se genera antimateria en el laboratorio, el universo genera antimateria, ¿no? O sea, crean o no, hay unas partículas que nos llegan rapidísimas, que se llaman rayos cósmicos, que no sabemos dónde se crean, pero solo sabemos que nos llegan unas partículas muy veloces, y estas cuando chocan en la atmósfera se genera otras partículas nuevas, y hay una, le llaman cascada Cherenkov, pero dentro de esta creación de nuestras nuevas partículas hay una serie de antipartículas. Entonces ya habíamos visto en esto, en los rayos cósmicos, el propio Sol también emite un poco de antimateria. Yo estoy fascinado. Para los que nos encantan los fenómenos astrofísicos transitorios de altas energías, le hace hoyos negros lanzando chorros súper energéticos. Puede ser que estos chorros que tenemos la fortuna de que se crean fuera de la galaxia, entonces no nos hace nada, pero estos chorros puede ser que están creados por aniquilación de una partícula con su antipartícula, y eso al final lanza fotones que son gamas y rayos X. Entonces la naturaleza crea estas cosas, pero en todo se necesita como condiciones extremas, y pues no por nada el CERN necesita entonces tener también como un comportamiento, o sea, ultra extremo de esto. Otra padrísima es la radiación Hawking, para que, ¿no? O sea, ahí es de estos fenómenos además increíbles en que está
relatividad general y física cuántica al mismo tiempo. Es de los pocos que pasa, porque normalmente relatividad general, Einstein, y física cuántica, todos estos Nobels que aparecen aquí desde Dirac, no se llevan nada. O sea, no hay high five entre estos. Y en este fenómeno que a Hawking se le ocurrió, entonces tienes un hoyo negro y se puede crear un electrón o una partícula y una antipartícula. Y si la antipartícula se crea dentro del hoyo negro, entonces eso va haciendo más chiquito el hoyo negro, y mientras la otra partícula es lanzada. Entonces los hoyos negros lanzan como un vientecito, que se le llama eso, como un viento. Entonces eso, o sea, la antipartícula está metida en un montón de fenómenos astrofísicos y en el CERN. Y los plátanos también generan, ¿verdad? Ah, eso está padrísimo. Cuéntanos del plátano, por favor. Cuéntales. En su cuerpo hay antimateria. Bueno, sí, es como importante también que sepamos que la antimateria, que nos resulta como algo esotérico, algo misterioso, extraño, de lo que a lo mejor ni habíamos escuchado hablar, existe, está ahí, está... si bien todo lo que nos rodea está hecho de materia, no aparece como tal, sí aparece esporádicamente. Y un ejemplo de eso son los plátanos. Los plátanos, pero no solamente los plátanos, por supuesto, también el brócoli, ¿no? Especialmente estos porque son ricos en potasio, ¿no? Entonces, todos sabemos que la abuelita siempre decía que comer un plátano para que no nos fuera a dar un calambre, ¿no? Y tiene mucho sentido, porque el potasio es el ion que se intercambia en las neuronas para producir las señales eléctricas que se conducen, ¿no? De manera que son las señales que llegan a los músculos para que se contraigan de manera correcta. Si no tenemos suficiente potasio, estas señales eléctricas no se propagan y tenemos un calambre, ¿verdad? No hay señales a los músculos. Entonces hay que comer un plátano diario. Y los plátanos tienen potasio, los plátanos son muy ricos en potasio. Un plátano tiene algunos miligramos de potasio, 39. El potasio, decimos 39 por el número atómico, el número de protones de los que está compuesto, protones más neutrones de los que está compuesto. Pero una fracción muy pequeña del potasio 39 que está en el plátano, que está en el brócoli, una fracción pequeñísima de esa es potasio 40. El potasio 40 es lo mismo que el potasio 39, pero con un neutrón más en el núcleo. Un neutrón más en el núcleo no le cambia nada, es un isótopo, tiene las mismas características que el potasio pero tiene un neutrón más. Pero el que tenga un neutrón más en el núcleo hace que el potasio 40 decaiga, se desintegra, ¿no? No es estable, no queda ahí, no está ahí siempre. Después de un cierto tiempo se desintegra, y ese tiempo es alrededor de 1 hora y media. Entonces los plátanos tienen potasio y una fracción pequeña es potasio 40, de manera tal que si ustedes calculan las cantidades de potasio 40 que hay en un plátano, cada hora y media aproximadamente, en promedio, un plátano está emitiendo un positrón. Una de las maneras como se desintegra el potasio 40 es en antimateria. Emite un antielectrón de manera natural. De manera que el plátano que ustedes están guardando ahí para comérselo está emitiendo antimateria de vez en cuando. Es decir, está más cerca de nosotros de lo que pensamos, ¿no? Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Te lo comes, pues bueno, tú también estás emitiendo antimateria, porque también nosotros tenemos una buena cantidad de potasio, si no, no funcionaría nuestro sistema nervioso, ¿eh? El potasio y el sodio son los iones del sistema nervioso, y entonces también una fracción del potasio que tenemos en nuestro cuerpo, nuestro organismo, de hecho tenemos mucho más potasio que el que hay en un plátano, y también una fracción de eso es potasio 40, de manera que nosotros estamos emitiendo antimateria también, ¿eh? Y con más frecuencia que un plátano. Pero no sale del cuerpo, o sea, se estampa ahí, o sea, en un... ¿qué? Una de las características y que definen a la antimateria es que se aniquila. Ajá. Casi que podemos decir que el proceso de aniquilación, y la palabra aniquilación en el caso de física es un concepto bien definido, es aquello que se desintegra. La antimateria aniquila a la materia. Es decir, si ustedes tienen por aquí una antipartícula, cuando se encuentre con su partícula se aniquila. Eso significa que se desintegra y se produce un destello de luz, se genera energía. Toda la materia que estaba en el estado inicial se convertirá en energía. Entonces eso es un proceso de aniquilación. Cuando se produce un positrón en nuestro cuerpo,
o en el plátano, ese antielectrón, positrón y antielectrón es lo mismo, ese antielectrón viaja a una distancia extremadamente pequeña antes de encontrarse por ahí a un electrón, ¿verdad? Estamos llenos de electrones. Entonces, no viaja a una gran distancia, no se pongan a ver el plátano a ver si ven que salga el positrón, porque el positrón no va a alcanzar ni siquiera a salir, se va a encontrar con un electrón que lo va a desintegrar, que lo va a aniquilar. O sea, justo eso, están por abrazarse y decir, ¡hola, compadre! ¿No? O sea, es una de las ecuaciones más famosas que hay ¿no? O sea, hasta hay camisas que lo venden, E igual a mc cuadrada. Entonces, eso es lo que dice, la energía se puede convertir en masa y la masa se puede convertir en energía. Y de hecho, o sea, si tienes un mini chirris de masa, lo multiplicas por ese c cuadrado, que es un numerote, y entonces por eso lo que te dice es un pedacitito chiquito de masa puede generar un montón de energía. Y eso es lo que está pasando aquí en la materia, bueno, la antimateria que se aniquila con su propia materia. Oye, esto me lleva entonces a una pregunta que parecería que estoy clavado con la película de Dan Brown, pero es que es uno como de los errores, o sea, en el libro lo que justo dices es la materia que se aniquila con la antimateria, es de verdad un 100% de eficiencia, ¿no? O sea, sí. O sea, es súper eficiente. Es correcto, sí. Entonces, en la película dice, o sea, bueno, en el libro, no quiero echar para atrás, se ha generado como nanogramos, ¿no? De antimateria que se tiene en todo la Tierra, o sea, poquitito. En la película ponen como si hubiera, no sé, 5 o 10 gramos. Y eso explota arribita El Vaticano. del Vaticano. Nada más quería preguntarte, ¿qué pasaría si de verdad 5 o 10 gramos de antimateria se rompiera a 100 metros por encima del Vaticano? ¿Qué pasaría? Porque ahí fue una explosioncita que ni el 15, o sea, no se compara ni con el 15 de septiembre con el Zócalo. Sí, no, la bomba de antimateria, ¿no? Ajá. Ya con eso lo van a comprar, ¿no? Ya. Ahí están los diagramas para que construyan una bomba de antimateria. Ahí está. Para la suegra. La bomba de antimateria, desde luego que es una fascinación tecnológica, ¿verdad? Y es un capítulo del libro. La bomba de antimateria es un tema, y es el tema de Ángeles y Demonios. En Ángeles y Demonios, si ustedes no vieron la película, se trata de una secta, los Illuminati, que existió realmente en la Edad Media, en Alemania, un grupito de intelectuales que querían limitar el poder de la iglesia, ¿no? Y estos desaparecieron, fueron perseguidos, sus bienes confiscados, y debieron haber desaparecido hace mucho tiempo. Pero Dan Brown sabe que no es así. Hay siempre Illuminatis, y no tengo la menor duda de que por aquí algún Illuminati ahí, aparezca. Estos Illuminati están por ahí y van al CERN y roban de los sótanos del CERN una botella magnética que almacena antimateria. Y esa se la llevan, la desconectan y se la llevan con una batería. La botella magnética tiene como función mantener suspendida la antimateria en el vacío, porque si entra en contacto con la materia, ¡boom! Entonces, por supuesto que el drama de la película, ustedes están en la orilla de la silla por 1 hora y media esperando que la batería se termine, ¿no? Toda la película se trata de que la batería se va acabando, ¿no? De eso va. Y al final de cuentas, pues ya la película es vieja, entonces ya podemos decir que sí truena, que sí truena. Todo eso está bien, las botellas magnéticas existen. El CERN tiene botellas magnéticas para almacenar antimateria. En los años 90 se almacenaron 300 átomos de antimateria por 15 minutos. Increíble. Nada más que ese es el punto, ¿verdad? Con toda la antimateria que se ha producido en todos los experimentos que hemos hecho en el mundo, se necesitarían millones de años más allá que la edad del universo para producir un nanogramo de antimateria. Entonces, hablar de una bomba de antimateria no tiene mucho sentido. No hay una tal cosa. Por supuesto que 1 gramo de antimateria tendría la potencia destructiva de una bomba atómica, ¿no? Porque efectivamente es muy eficiente. Pero además de eso hay otras cuestiones técnicas. Uno necesitaría que las aniquilaciones de todos los antiátomos que están por ahí ocurrieran al mismo tiempo para que se liberara toda la energía de manera sincronizada, y eso no es tan fácil. Todos esos son temas que, bueno, la película maneja con una cierta libertad, desde luego. Entonces, el Vaticano respira. El Vaticano por no ahora. pasa nada. Por Están ahora. a salvo. No, además es carísimo, ¿no? De generar, Qué bueno que sí. dices, porque aquí justo un amigo me decía, quiero que me digas el precio del antimateria. Ahí está el precio, ahí viene el precio, si les quieren encargar por Mercado Libre.
No, porque sí viene una entrada en el libro, recuerdo, de los materiales más caros, ¿no? O sea, y tú vas haciendo ahí un desglose, digamos, partiendo de minerales, digamos, materiales de ocurrencia natural y algunos que manufacturamos, ¿no? Y se va volviendo, pues es nada más como para ofrecer una escala de cómo van incrementando los precios y haciéndose más pequeñas las cantidades. Y al final, lo más caro que hemos hecho, o una de las cosas más caras que hemos hecho es la antimateria, porque pues necesitas hacer un acelerador de hadrones, ¿no? Para tener tu fábrica de antimateria. Compren el libro, lean esto, y a mi amigo que quiere saber tanto, aquí tengo la hoja, entonces te puedo decir ahorita cuánto es. Pero sí, sepan, o sea, de verdad es lo más caro de lo caro. O sea, es más barato el libro, pues. Chocolate peruano es muy caro. Empezamos con el chocolate peruano. Hay una especie de chocolate de cacao en Perú que es carísima, ¿no? Ya. Se empieza por ahí. Oye, y otra cosa con la que me quedé con duda es, entonces, ya se pueden generar antielectrones, ya se pueden generar antiprotones. Entonces, para que no sepa, hidrógeno es la partícula, el átomo más sencillo. Tienes un protón, ponle un electrón y con eso ya tienes el átomo de hidrógeno. Sí. Y entonces está padrísimo, porque ahora lo que cuenta Gerardo es, hay un antiprotón, hay un antielectrón y los puedes poner juntos y generas un antihidrógeno, que yo estoy fascinado ya con eso. Mi pregunta es, y ahora también hay antineutrones. Sí, es correcto, sí. Entonces, ¿qué tan...? Primero, bueno, tengo dos preguntas acá. Uno, ¿cuál es la utilidad de tener un antihidrógeno, más allá de que nos explota la cabeza a los que nos gusta este tema? ¿Cuál es la utilidad? Y la segunda es, ¿qué tan lejos estamos de hacer un antihelio, que es como el siguiente elemento de la tabla periódica? Sí, no, se producen antihelios también, por eso. ¿Antihelios también? Sí, con ¡Wow! con menor probabilidad, con más dificultades, pero se producen desde luego. Sí, siempre llegamos al tema de la utilidad, ¿verdad? Y ese es desde luego que... No está Conacit escuchándonos, entonces puedes decir que nada más es... Voy a dar mi reporte aquí. Ajá. Sí, porque es el siempre la actividad científica está delimitada por la pregunta obligada de la mayoría de la gente y ¿para qué todo eso, no? Yo lo contesto con mucho gusto, ¿eh? No me enojo, no me enojo. Pero sí es como bueno también comentarle a la gente que los que hacemos física lo hacemos por algo, por la razón que creemos es más importante que la utilidad y que la tecnología, que es el deseo de saber, de hacernos una idea de las cosas, de construir una visión del mundo. Pensamos los que así como yo trabajamos en esa cosa toda la vida, que eso es lo que tiene valor, que es lo que nos hace humanos, la curiosidad, el querer entender y el tener una especie de cuadro del universo. Yo creo que eso es lo más interesante, y en el caso de la antimateria hay problemas científicos interesantísimos, preguntas muy de fondo de por qué estamos aquí, ¿no? Pero sí tiene utilidad. Claro que todas estas cosas tienen utilidad y ahorita ya hay aplicaciones. Es decir, el PET que mencionabas hace rato, Positron Emission Tomography, la tomografía por emisión de positrones, está en los hospitales. Eventualmente no se asusten si un día su médico les receta un PET. Oiga, vaya y hágase un PET, por favor. Porque eso ocurre y en México ya tenemos en muchísimos lugares PETs. ¿Qué es el PET? El PET es una aplicación de la antimateria. Ustedes van al médico, les receta un PET y cuando van al laboratorio a hacerse un PET, así se dice para que se hagan a la idea, ustedes van a llegar ahí y les van a dar una pastilla que les va a saber azúcar. Porque uno de los compuestos que se utiliza mucho es flúor 18, que viene junto con glucosa. Entonces hay una molécula que es costosa, ¿verdad? Porque se produce el flúor en el momento, está fresquecita la pastilla está fresquecita, se tiene que producir el flúor 18 en el momento, se junte con glucosa y ustedes se la toman, les sabe dulce y los hacen esperar ahí. Llévense algo para leer porque tendrán que esperar 1 hora. Cuando ha transcurrido más o menos 1 hora, la glucosa habrá llevado el flúor hasta su cerebro. Ahorita ya hay PETs para todos los órganos del cuerpo, pero digamos que las primeras aplicaciones eran del cerebro. Y la glucosa tiene la característica muy deseable para diagnóstico de que se acumula en neoplasias, en nuevo tejido cerebral, es decir, para delatar la presencia de tumores, por ejemplo. Entonces, después de 1 hora, la glucosa estará en el cerebro y el flúor se empezará a desintegrar, empezará a decaer, decimos los físicos. El flúor 18 emite positrones, como es el caso del potasio 40 que hablábamos antes, y esos positrones, que es el nombre que reciben los antielectrones, es el único que tiene nombre propio. Yeah, sí.
Todo lo demás son antiprotón, antineutrón, pero el antielectrón es positrón. Por eso se llama así positron emission tomography. Ese se aniquila rápidamente, sale por ahí del flúor 18 y decimos no vive mucho tiempo antes de encontrarse con un electrón, y ahí se aniquila y produce 2 fotones back to back. Así decimos, back to back, es decir, uno sale para allá y el otro sale para acá. Hay dibujito que explica eso en el libro también. Entonces se desintegran por completo produciendo luz, es solamente luz, es solo energía. Pero si colocamos alrededor de la cabeza del Señor, si le colocamos ahí un detector para ver esos fotones, entonces podemos ver cuando llega acá y cuando llega acá un fotón y hacer la correlación. Mira, llegaron 2 fotones acá y trazar una línea. Y después decae otro por acá y otro por acá. Y entonces después de miles y millones de decaimientos del flúor 18 podemos reconstruir la imagen del cerebro y podemos ver dónde se ha acumulado el flúor 18 y se puede hacer una imagen funcional, se puede ver cómo está cambiando la densidad de cada cosa en el tiempo. Es una maravilla de tecnología que permite diagnosticar ya muchísimos padecimientos. Y no es nada dañina. No es dañina, es completamente Nada. inocuo. Sí. Ajá. Y no existiría sin ciencia básica, ¿no? Hay que volver a eso también. O sea, si no hubiera sido por la ciencia básica, pues no tienes esa aplicación, ¿no? Y por la simple y llana curiosidad que estabas diciendo tú. Sí, hay muchísimas aplicaciones ahora de los isótopos radiactivos, ¿no? Ahorita acabo de tener una experiencia con mi hermano, ¿verdad? Que me llamó porque estaba asustado porque en Chihuahua, o sea, para que vean que ya esta tecnología está por todos lados, no fue un PET, pero fue una gamografía de hemoglobina. Ustedes les inyectan un material radiactivo en la sangre y después de un rato ahí lo sientan en una plancha y el doctor está viendo por dónde anda su sangre, ¿no? Cómo está circulando en todo el cuerpo la sangre, porque este isótopo radiactivo se pega a los eritrocitos y empieza a matar fotones. Ustedes están brillando literalmente, se vuelven esplendorosos. Y un aparato está viendo la circulación de la sangre con una gamografía de hemoglobina que está en los hospitales. Es decir, los juguetes de los físicos acaban siendo útiles. O sea, mi hermano, que siempre me criticó porque él sí hacía cosas útiles y yo no, me dijo, oye, ¿ustedes hacen estas cosas? Pues sí, hacemos ese tipo de cosas. Y en México hay también aplicaciones de física médica. Tenemos una división de física médica donde se investigan esas cosas. Ya, qué padre, qué padre. También eso está explicado en el libro y platica también de este Antiproton Cell Experiment, que se oye padrísimo y los invito a que lean ese último episodio. Y ya que estás hablando entonces como de la ciencia básica más por satisfacción que por aplicación, entonces yo tengo una duda de astronomía. Venga. Entonces existe, ¿no?, el Big Bang, para los que sepan, en que pues, se crea el universo, que está, por cierto, mal llamado Bang, porque en realidad fue un Big expansión. Nunca hubo el kaboom, Boom. pero bueno. Big boom. Entonces, el universo se creó hace como 14,000 millones de años. Se Y el originó. universo empezó calientísimo y conforme se va expandiendo, cada vez se hace más y más frío. Y también el universo como que ha tenido distintos momentos en los que domina uno o domina otro. Hoy en día, ¿no?, entonces domina la materia, pero al mero principio dominaba la radiación. Entonces, esta es mi duda existencial. Entonces, también al mero principio se creó la misma cantidad de materia que de antimateria. Entonces, al principio del universo se topaba un electrón con su antielectrón, se aniquilaban, se creaban fotones, luego estos fotones uno se topaba con otro, se aniquilaban, generaban otra vez electrón, antielectrón. Entonces, como es este juego de creaban materia y antimateria, y luego se creaban sus 2 fotones que luego chocaban entre sí y creaban materia y antimateria. Hasta un momento en el que, está además bien explicado en el libro, se crea un chirris menos de antimateria. Y luego ¿no? Entonces tenías, qué sé yo, 100 partículas de materia y de repente ya hay solo 99 partículas de antimateria y entonces pues queda una libre de materia, y luego el universo se expandió tanto que se enfrió y entonces ya no había las posibilidades para que siguieran aniquilándose, entonces nos quedamos como se quedó y entonces la antimateria que había, que era un chirris menos, se aniquila por completo con la materia que había y entonces por eso ya solo tenemos materia. Espero que me hayan entendido, si no, lean el libro. Pero mi duda existencial es entonces toda esta materia. Ya están festejando que entendieron. Están festejando que entendieron. Entonces esta antimateria que se aniquila con materia, la última, que genera fotones,
¿Esto hace entonces que el universo en ese entonces lo que domine sean los fotones o estoy yo hablando de puras otras tonterías? No, muy bien. ¿Logré ligar cosmología con antimateria? Me voy a ir con estrellita en la frente. Excelente. No, que es la parte, de hecho, que comentabas hace rato que es complicada en el libro, ¿verdad? Aquí me gustaría decir que siempre es como un reto, un libro de divulgación científica, siempre también un reto para uno, es decir, primero, ¿en qué se mete? Que es una decisión muy sufrida, es decir, me lanzo a explicar esto o mejor nomás lo cuento así rápido y ya, y uno se lanza eventualmente, que es el caso de esto que comentaba ahorita Diego, y ese es lo que acaba de comentar grosso modo. ¿Qué ocurrió con la antimateria? ¿Qué pasó con la antimateria? ¿Por qué no está? Todo lo que vemos a nuestro alrededor está hecho de materia. ¿Qué pasó con la antimateria? ¿En dónde se quedó? Si hay una simetría, se debieron de haber creado iguales cantidades. ¿Qué ocurrió con la antimateria? Es en el Big Bang, nosotros decimos se originó, cuando el universo se originó, no cuando se creó. Tenemos ciertos neutralidad. Según. Entonces, esa es una gran pregunta. Y actualmente pensamos que hay un rompimiento de la simetría. El universo tiene siempre simetrías. Es un concepto fundamental en la física moderna. Pensamos que el universo es simétrico. En términos muy profundos, no solamente geométricos, matemáticos, pero las simetrías se rompen. Eso es algo muy bonito de la física. Las simetrías se esconden y es esa ruptura de la simetría, esa pequeña imperfección la que hace posible que el universo fructifique, por decirlo así, ¿no? Es decir, una simetría perfecta es el balance y entonces es el estatismo, nada se mueve, es el equilibrio, ¿no? Aristóteles lo decía, el equilibrio es indeseable, no existe, ¿verdad? Porque el equilibrio es la muerte, ¿no? Y nada se mueve, ya todo está balanceado. Efectivamente en la naturaleza tenemos siempre rupturas y hay una pequeña distinción entre la materia y la antimateria, hay una fuerza en la naturaleza que distingue a ambas, todas las demás no, les da lo mismo si es materia o antimateria, pero hay una que las distingue y que eso al comienzo del universo, en el universo temprano, estuvo actuando lentamente para que la antimateria fuera desapareciendo y que nosotros pudiéramos estar acá. Esa es una de las explicaciones. Esa es una de las versiones, ¿verdad? Ese es uno de los grandes problemas y es una de las explicaciones. Uno puede decir, lo que ocurrió es esto. La fuerza débil estuvo actuando, desapareció la antimateria y gradualmente y eventualmente nos quedamos con un universo hecho de materia. Pero existe otra postura que es más en tu área de trabajo, ¿no? Diego es astrónomo, que dice que no desapareció, que en realidad esta simetría que existe entre ambas no es lo suficientemente grande como para haber desaparecido a la antimateria, que en realidad sobrevivió a antimateria y la antimateria está por ahí, ¿no? Y no está cerca, ¿verdad? Porque si no nos destruiría, porque se aniquilaría con la materia cercana. Pero en lugares muy alejados del universo debe haber grandes burbujas, debe haber grandes regiones, debe haber probablemente galaxias y planetas hechos de antimateria. Eso existe como posibilidad. Oye, parece que estamos conectados, porque esa es justo mi última pregunta. O sea, acá y aquí, la cosmología, la UNAM y Sinvestab está teniendo ahorita una unión increíble. Entonces, justo mi pregunta es, si existieran galaxias, antigalaxias. Empiezo a tener sentimientos. Antigalaxias lejísimos, pero justo lo que nos explicas es la antimateria se comporta igual contra la gravedad, emite fotones, es como dificilísima de reconocerla. ¿Cómo demonios distingo una galaxia de una antigalaxia? Es correcto. Si ustedes ven al cielo y ven un punto luminoso, bien puede ser que sea Andrómeda, bien puede ser que sea una galaxia, y ustedes pensarán que está hecha de materia, pero no lo sabemos porque los antiátomos de hidrógeno emiten la luz igual que los átomos de hidrógeno. Entonces la luz que viene de allá no nos permite distinguirla si es de materia o antimateria. Entonces tenemos que hacer proyectos especiales, salirnos de la atmósfera y empezar a ver cómo se aniquilan los electrones con los positrones y esa luz que sale para ver si la podemos detectar en un detector que esté fuera de la atmósfera y decir, de allá está llegando una cantidad de positrones inusual. Entonces quiere decir que en esa región puede estar hecha de antimateria. Eso se está haciendo. Okay. Un detector de positrones, correcto, antielectrones. Correcto. Déjame, porque te voy a contar una historia, otra vez, muy rápida, porque es como importante que veamos que no estamos tan lejos de estas cosas, ¿no? Porque esto tiene que ver con México.
Esto que les voy a comentar es donde México está protagonizando. México está protagonizando en esto de lo que estamos hablando. Hay un detector en la Estación Espacial Internacional que se llama AMS. Ahí participa México. México tiene dispositivos ahí para medir estos positrones que vienen desde lugares en toda la bóveda celeste para ver si se ven más antielectrones que electrones. Y hace poco, y desde los últimos años, este detector AMS está viendo más antielectrones que electrones. Y entonces la gente se emociona, por supuesto, porque siempre está, aunque a los físicos no nos interesa mucho el dinero, pero sí las llamadas de Estocolmo. ¿Eh? Las llamadas de Estocolmo. Eso tú, yo con que tenga 3 citas más es suficiente. A mí me llaman a cada rato de Telcel para que renueve mi plan, pero yo veo el código de área y yo, no, es Estocolmo. No es Entonces se está observando el experimento AMS más positrones de los que esperaba y por supuesto que se emocionan y van a las conferencias y dicen aquí está, ya lo tenemos. ¿Ah? Es la evidencia de que la antimateria no desapareció, está allá. ¿Ah? Eso dicen los de AMS. Pero eso no es tan fácil en física, ¿va? Porque somos... salen los otros y dicen, no, eso no es nada. Lo que está ocurriendo, lo que ustedes están viendo, no son positrones que vienen de una burbuja hecha de antimateria. Lo que ustedes están viendo son positrones... ¿Cómo? Plátano. No. El plátano de la Estación Espacial Internacional. Son positrones, esos que ustedes ven, dice alguna gente, en realidad son antielectrones que son creados en pulsares cercanos, por aquí apenas a 900 años luz de nosotros, ¿eh? Está muy cerca de nosotros, ¿eh? Y entonces surge esa, y eso se les echa en cara, le dice, los positrones, el exceso de antielectrones que están viendo, vienen de los pulsares, de estrellas pulsantes que están por aquí en nuestra vecindad, y es que me estoy tratando de acordar del nombre de uno de los pulsares que están en cuestión y no. Y entonces, esa es la gran discusión que viene desde hace rato en los congresos y en los papers y demás. Y entonces tenemos en México un detector, aquí en Sierra Negra, que se llama HAWC. ¿Cómo no? En el parque. Yo fui parte de HAWC. Venga, ya ve, por eso. HAWC con C al final de Cherenkov, que ahora escribo siempre mal HAWC porque estoy ahí. Sí. Se me fue el nombre. Este se encuentra en el Parque Pico de Orizaba. Está el Pico de Orizaba y luego viene otro volcán que se llama Sierra Negra y ahí suben ustedes y ahí hay una plataforma llena de tanques con cientos de tanques llenos de agua, que es un telescopio Cherenkov que ve rayos gamma de estrellas, de pulsares, de cuasares, objetos extraños en el universo y que lo viene haciendo desde hace rato. Este detector HAWC, que es mexicano, que está en suelo mexicano, operado por mexicanos, se propuso entonces ver la cantidad de positrones que viene de estos pulsares cercanos a la Tierra. Y ahorita se me está olvidando el nombre de estos 2 pulsares que estudió hace unos años, que publicó en la revista Nature, y donde mostró que los positrones que vienen de ahí no son suficientes para explicar el exceso que ve AMS. Y ahora está ahorita, es que a mí me envían, me dicen es confidencial, todavía no lo muestres, el nuevo análisis, pero yo lo muestro. Sí. Y están por publicar otra vez un refinado análisis de los positrones que vienen de este pulsar y muestran que no es suficiente para explicar el exceso de positrones que está viendo AMS. Okay. Entonces en los 2 equipos hay mexicanos hablando de uno de los grandes problemas de la física moderna del día. Entonces es como también decir que México está involucrado. Qué padre. Que siempre dicen que HAWC es observar el universo, a altas energías con rotoplas, con agua en unos rotoplases que son enormes, pero literal es agua y abajo tienen unos detectores, unos fotomultiplicadores que solo ven electrones y ve el universo a altísimas energías. ¿Sí? Qué padre. No sabía esto. Voy a platicar mañana, el lunes. No, y no es cotorreo. Mira, aquí me mandan las publicaciones. Mira, esa es la medición que tienen ahí. Esto, si no lo pueden compartir, es completamente non-discussion. Sí. Pues qué padre que haya tanto mexicano metido en antimateria. Y yo creo que
con esto vamos dando. Yo creo que con esto, si están escuchando esto en la radio, pues obviamente ya tenemos que llegar, hay un tiempo, ¿no? Pero para quienes lo estén escuchando y quieran escucharlo, las preguntas del público en su versión como podcast, y quien esté escuchando entre los fotones, que tiene a lo mejor un tiempo de altavoz más limitado, pues vénganse al canal de Masaje Cerebral, donde va a estar la parte de complemento de este evento, que es cuando vamos a pasar el micrófono a ustedes. O sea que yo creo que ahora sí podemos hacer un antisaludo, ¿no? Con Diego, con Gerardo, con Claudio, para quienes escuchaban radio, y este antisaludo pues es más bien una invitación a que se vengan a los canales del Masaje Cerebral, ¿no? Y yo me quiero despedir con una frase padrísima que justo Gerardo dice, que dice tal cual: el nuestro es un universo con vida y la vida es el resultado de la imperfección. Que me sale perfecto porque voy a usar esta frase todos los días en mi casa. Entonces muchas gracias, Gerardo, por este libro, por explicar este tema de verdad tan complejo de una forma pues mucho más amable y cotidiana. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a... Hagamos un aplauso por ahora, pero sigue. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. En lo que se van animando, yo me estoy acordando de que y tuvimos un evento de científicos anónimos hace un montón con Andrés Sandoval, ¿te acuerdas? Y del HOC, que nos estuvo presentando unos videos, y incluso iba a haber una excursión en su momento, pero creo que luego se puso bastante peliaguda ahí la zona, y ha habido recortes, y entonces ahorita es difícil visitar. Pero mira, aquí, inaugurando el micrófono del público, por favor. Buenas tardes, Amado Castro. Tiene poco que escuché, tal vez como medio año, un año, sobre un experimento que hicieron en el CERN. Tenía que ver con colisionar dos fotones y que a partir de ahí salió materia. Yo soy médico, no tengo nada de educación de física, pero a mí me pareció extraordinario. Y en ese momento yo dije, bueno, entonces la humanidad ya es capaz de ser un dios, de crear a partir de estructuras un poco más sencillas materia. No sé si me podrá explicar ese experimento. Sí, bueno, esos son procesos, en realidad son procesos comunes en el mundo microscópico. Esta manera de ponerlo así en redes, todos lo vimos, entonces nos parece, por supuesto, muy imaginativa. Es lo que a veces nos falta a los físicos, cómo formular, cómo poner en palabras algo que le resulte atractivo a la gente, ¿no? Este me parece que es un gran ejemplo. La interacción de luz con luz para producir materia es algo que conocemos de hace mucho tiempo. No es algo extraordinario. Así como tenemos una partícula y una antipartícula que se aniquilan produciendo dos fotones back to back, que lo estuvimos comentando todo el tiempo, la reacción inversa también existe. Si llegan dos fotones, colisionan, producen una partícula y una antipartícula. Eso es, y son procesos conocidos. En realidad aquí lo que celebramos, yo cuando lo vi en redes, bueno, qué manera de llamar la atención, ¿no? Porque hacemos chocar luz y generamos materia. ¡Wow! Es una formulación bonita de lo que sabemos. Sí. Pero así es. Pero así es, desde luego. No le quito lo asombroso. Lo que estoy diciendo es que no es necesariamente un fenómeno nuevo como tal, pero sí tiene mucho mérito en el sentido experimental de que el gran colisionador de hadrones queremos estudiar. De hecho, estudiamos la colisión de fotones contra fotones, que son colisiones muy limpias. Entonces lo celebramos cuando lo vemos, porque ya lo tenemos. Entonces ya tenemos una manera de hacer estudios muy limpios, ¿no? No, gracias. Buenas noches, Cori de Latinos. Oye, tengo una pregunta que es un poco polémica, porque si hay antimateria, hay antitiempo. Cuando se generó el universo debía haber existido una simetría, la que dices, de la misma cantidad de antimateria y materia. Cuando chocó esto, ¿qué es el tiempo? Nadie sabe si es la pregunta más cabrona que existe en el universo, ¿no? ¿Qué es el tiempo? ¿Hay antitiempo? Bueno, a ver, espacio y tiempo es distinto, o sea, no podemos como concluir que antimateria entonces antitiempo, ¿no? Porque el espacio y el tiempo son categorías fundamentales de la física, ¿no? Los tenemos en una de las áreas, que es la mecánica cuántica, como parámetros fundamentales, y en la otra como categorías fundamentales en las que construimos. Tenemos una idea de lo que es el espacio y tiempo, no sabemos qué es exactamente, pero hemos aprendido mucho del espacio y del tiempo. Sabemos hoy que el tiempo absoluto no existe, que el tiempo es relativo, que cada uno de nosotros tiene su propio reloj.
no marchan a la misma velocidad los relojes de cada uno de nosotros. Es uno de los grandes hallazgos del siglo pasado. Si ustedes se están moviendo mientras caminan en la calle, su reloj camina distinto en una dirección que en otra. Si ustedes estamos ahorita en un segundo piso, afortunadamente, porque durante todo el tiempo que hemos estado separados de la superficie de la Tierra, nos hemos alejado del centro de la Tierra y entonces nuestros relojes marchan con mayor velocidad. Si nos pegamos a la Tierra, va a marchar más lentamente. Todo eso hemos aprendido del tiempo. El tiempo es elástico, el tiempo no está fijo. Si ustedes viajan en un vuelo a Europa a 1000 kilómetros por hora, su reloj se va a retardar. Ustedes van a tener algunos milésimas de nanosegundo más de vida. En fin, todo eso hemos aprendido el tiempo. Sabemos esa relatividad, sabemos calcularlo mejor y demás, pero no sabemos exactamente qué es el tiempo. Tenemos la idea de que es algo parecido al espacio y lo juntamos en algo que se llama espacio-tiempo. Por lo menos en una de las áreas de la física, que es la relatividad, lo llamamos espacio-tiempo. Y es ahí donde formulamos las leyes y vemos cómo se comporta y demás. Pero la materia y la antimateria no tiene que ver necesariamente con eso. La materia y la antimateria se desarrollan en ese tejido, vamos a decirlo así, en ese tejido espaciotemporal se desarrollan los fenómenos, ¿no? Ahora, por el tiempo, ¿qué podemos decir? Quizá te estás imaginando tiempo atrás como negativo para hablar de antitiempo, si uno siempre se imagina como algo opuesto. Pero también viene toda la discusión de los viajes atrás en el tiempo, si podemos hacer que las leyes sean reversibles o no. Esa es también otra gran discusión. Las teorías fundamentales nos dicen que no hay nada especial en el tiempo, que podemos ir para atrás lo mismo que para adelante, porque como es equivalente al espacio, si ustedes caminan para allá en X y caminan para acá en X, pues lo mismo, como suben la cuesta o bajan la cuesta, pueden ir atrás y adelante y atrás en el tiempo. El que no puedan hacerlo atrás en el tiempo es una cuestión técnica, ¿no? Eso se diría las ecuaciones fundamentales, pero la verdad es que sí hay una diferencia entre ir al pasado e ir al futuro y hay una serie de paradojas ahí y demás. Eso es lo que podemos comentar del tiempo y del tiempo negativo, distinto en términos de lo que es la antimateria. Yo nada más aquí quiero agregar qué bueno que te hizo a ti la pregunta y no a mí dentro de unos 3 mezcales, porque yo no sabría qué contestar. Quizá nada más comentar algo más. Nosotros podemos imaginar universos enteros formados de antimateria. Una de las grandes preguntas es equivalente. ¿Tú puedes cambiar toda la materia por antimateria y quedaría lo mismo? Esa es la gran pregunta. Y hoy pensamos que si ustedes cambian las cargas de todas las partículas, las negativas por positivas, las positivas por negativas, todas, lo ven en un espejo. Si ven la imagen en el espejo de todas las ya cargas cambiadas y hacen que el tiempo vaya para atrás, entonces es exactamente el universo nuestro, equivalente exactamente al nuestro. Es decir, una imagen especular con las cargas cambiadas que viajen atrás en el tiempo nos da un universo equivalente al nuestro. Digamos que eso es un poco en la dirección en la que... Entonces lo único que está cambiando es que la entropía siempre incrementa. En ese caso la entropía tendría que estar disminuyendo. Buen punto, sí, buen punto. Entonces todo sería igual. Qué padre, ¿eh? Que entonces un universo de pura antimateria. Sí, algo así. Bueno, gracias por la plática. Al hilo de esa idea, me viene la pregunta si existe ya un antihidrógeno y se encuentra un antioxígeno. ¿Existe una química antiorgánica que se pueda combinar? ¿Hay una química antiorgánica? ¿Y cómo funciona a nivel tangible? Bueno, es buen punto, pero la verdad es que podemos producir antiátomos muy sencillos. Producimos antihidrógenos, producimos antihelios, producimos antideuterios, producimos antitritios. Son todos átomos muy ligeros. Producir un antioxígeno, no podríamos producir antiagua, ¿no? Pero además, los antihidrógenos que se producen viven muy poco tiempo, porque los vacíos que podemos lograr son defectuosos y estos antiátomos se aniquilan rápidamente con la materia, entonces viven muy poco tiempo ahí, ¿no? Comentaba hace rato que el récord que se tenía, que se está buscando incrementarlo cada vez más, es tener 310 antiátomos por 15 minutos. Eso es, por supuesto que si se pudiese tener por ejemplo, un antioxígeno, pues yo creo que daría el tiempo suficiente para producir una reacción química, ¿no? Pero no tenemos el antioxígeno. Son 16
Un oxígeno tiene 16 protones, es muy complejo, ¿no? Y una pregunta muy rápida, ¿el encuentro de dos antimaterias libera siempre la misma cantidad de energía o depende de qué depende la energía que... Bueno, depende de la materia y la antimateria inicial. Si un electrón se encuentra con un antielectrón, tiene una cierta masa y por vía de la masa tiene una cantidad de energía que está dada por E igual a mc cuadrada, por la masa, y esa energía se disipará en los dos fotones que salen, en los fotones que se desintegran. Más allá de la energía cinética, que también puede haber una energía cinética. Claro que si el estado inicial son protón y antiprotón, entonces es distinto, ¿ah? Porque la masa del protón y el antiprotón ya es mayor, ¿no? Sí. Otra vez, Cory del financiero. Va mejorando. Si generar agua es una reacción exotérmica, es muy natural que antimateria con antimateria generen exotermia, ¿no? Podría ser que ese es el origen del universo. Un universo de antimateria versus materia, pues podría ser el origen, que es el Big Bang, ¿no? Pues del Big Bang sabemos poco, ¿verdad? Tenemos razones para pensar que hay un origen del universo que se origina en algún momento por varias vías. Tenemos razones para pensar de que ocurrió el Big Bang, pero no tenemos una muy buena idea de cómo se originó esa fluctuación que dio origen. Fluctuación de la nada, la podemos concebir en la física, tenemos mecanismos matemáticos para que se genere materia a partir de la nada, si consideramos que la energía total del universo es cero. Tenemos argumentos de plausibilidad de manera tal que no tengamos que recurrir a los evangelios, ¿no? Pero no significa que lo entendamos todo a la perfección, ¿no? Primero, felicidades a Sexto Piso, la editorial, qué formidable, ¿no? Temas. Dos preguntas, maestro, rápido. ¿Existe la materia oscura que están viendo en el universo? Porque siempre se ve oscuro, buscan la profundidad y piensan los físicos que existe la materia oscura. Y segundo, hablando de utilidad, hemos creado lo de Chernobyl y crear energía y crear luz y creamos un problema ahí con esta tumba. Podemos romper eso y acabar con la radiación para no crear el miedo, ¿verdad? De crear plantas nucleares, ahorita que está en boga esto de los inversionistas en México y crear plantas nucleares, pues siempre es el temor, ¿no? Y no acabar en lo de Chernobyl, pero Chernobyl también están pensando los físicos rusos cómo acabar esa radiación y no seguir creándole cemento, ¿verdad? A esa tumba, ¿no? También ese es el temor. Gracias, maestro, felicidades. Gracias. Bueno, el tema de la energía nuclear, pues es un tema muy distinto, ¿eh? Tendríamos que a lo mejor echarnos una sesión distinta para hablar de la energía nuclear. Es como un gran tema, por supuesto. Yo creo que también en eso quizá puedo comentar solamente que la energía nuclear no es ahora lo que era cuando se construyó Chernobyl, ¿verdad? Las plantas nucleares no son necesariamente de ese tipo y tenemos además una tecnología y propuestas de tecnología que se están desarrollando actualmente que son extraordinarias para la energía nuclear, al grado de que quizá lo que yo puedo decir nada más sin que sigamos con eso porque es otro tema, es que yo creo que la energía nuclear es el futuro. Yo pienso que es el futuro de la humanidad, es la energía que nos queda ahí como gran recurso y como la gran alternativa, es la energía limpia y más segura en la que podamos apostar. Pero pues por supuesto que estoy haciendo una provocación a ustedes, ¿verdad? Porque no vamos a entrar en ese tema, entonces sí, también. Y en el masaje cerebral quiero decirte que varias veces hemos comentado que la única energía realmente eco-friendly, siempre y cuando no haya accidentes, por supuesto, es la energía nuclear. Sí, es la energía más limpia, es la energía más limpia. A ver, una pregunta más. Una más, ¿es la responsabilidad de la última? No sé. Falta mucho que saber del universo, demasiado. Es una duda que debería de comprar el libro, lo voy a hacer y aclararla porque se ve que ahí está, pero es un poquito técnica. Y antes, creo que quedó pendiente, mencionó la materia oscura.
Y así como, sin meterme, porque Sería a otro propósito evento. él no lo está haciendo porque es otro tema, precisamente para decirlo, es distinta la materia oscura que la antimateria y se confunden por sus nombres, digamos, porque como las dos son cosas contrarias de lo que sabemos. Entonces es... Nada más era para... Pero no, justamente entiendo que no te metiste por eso, pero me quería aclarar porque surge mucho que en la cabeza se Y queda. mal llamada oscura, ¿eh? Mal llamada oscura, sí, la materia oscura. Invisible para nosotros, pero que sí la sentimos gravitacionalmente. Es chistoso de lo de la existencia, porque quién sabe si exista, sabemos que debe de haber algo, es algo que debería de haber que no sabemos, pero le pusimos nombre. Bueno, no importa. Ya, perdón, la duda, cuando estaban platicando de la creación, hablabas de las dos vertientes y hay algo que no me quedó claro, que yo sé que en el libro va a estar, pero pues para seguir platicando de esto. Sí, sí. La vertiente de existe en el universo un antiuniverso por ahí diseminado por todos lados, porque ahí tiene que estar por la antimateria, digamos, antiuniversos lejanos. Y la otra vertiente era que hay una asimetría que hace que de repente... Cuando lo dijiste no me quedó claro si existe, o sea, se sabe qué cosa es asimétrica. Sí, eso ahora una cosa hipotética, ¿no? Se sabe que hay un elemento. ¿Ese cuál era? Quería saber. Es correcto. Sí, es que ya sabemos que hay una asimetría pequeña entre la materia y la antimateria. Ya sabemos que de las 4 fuerzas naturales que existen, la gravitación, la electromagnética, la débil y la fuerte, la débil distingue a la materia de la antimateria. Se comporta distinto entre una y otra. Y eso hace un mecanismo que nos permite entender que la antimateria haya desaparecido en el universo temprano y que la materia haya quedado. Ese es el mecanismo, se llama violación de CP, violación de carga paridad. Es la violación de esa simetría, ese rompimiento de esa simetría, con la que algunos físicos dicen, pues es esto es lo que ocurrió, como hay esa pequeña simetría, hay estos procesos irreversibles y demás, entonces debe haber ocurrido que la antimateria fue desapareciendo y al final solamente quedó la materia, que fue lo que también comentó Diego, ¿no? Esa es una manera. Por supuesto que eso no satisface a todo mundo. Uno dice, no es suficiente, esa asimetría tan pequeña no es suficiente para habernos dejado un universo de materia. No estamos satisfechos. La antimateria debe haber sobrevivido y debe estar por ahí en algún lado. Debe haber galaxias enteras hechas de antimateria. Están esas dos posturas, ¿no? Y un poquito, ya nada más para complementar, porque justamente lo que motivaba mi pregunta era de haber eso, este entendimiento de que existía un universo de antimateria se tendría que comportar igualito, porque todo pasa igual, pero esa asimetría... podemos sondear fenómenos que tendrían que pasar distinto porque la electrodébil funciona distinto, o sea, sí, pero son muy sutiles, ¿no? Son muy sutiles, no. Por ejemplo, una de las cosas que midió el CERN no hace mucho es cómo estos antihidrógenos emiten luz, como los hidrógenos normales, pues las lámparas de estas no, pero las de neón son transiciones de los electrones en los átomos que están también los átomos de hidrógeno tienen transiciones y emiten luz. Y resulta que es igual los hidrógenos y los antihidrógenos, de manera que las estrellas de antimateria las veríamos igual, no las veríamos distintas. Y además gravitacionalmente está igual, entonces ni por su comportamiento en el espacio-tiempo. Sí, o sea, todo. Entonces, hay las formas de ver si hay electrones, antielectrones que están escapando y que vea AMS. Eso es lo que se está buscando, ¿no? Siempre encontrar la señal es difícil. Por eso yo digo que tenemos que tener cuidado. Yo cuando vi eso en la televisión me puse a temblar. O sea, si hay antigalaxias hechas de antimundos y seres hechos de antimateria, esos seres hechos de antimateria en lugares muy lejanos, que sabemos ya llegaron acá, llevarlos a la Cámara de Diputados podría ser que si alguien los toca, se aniquilan, ¿no? Mejor lugar imposible, entonces. A ver, como Chuck no quiso hacer la última pregunta, tenemos un nuevo participante. Que es el otro conductor del podcast Tras los Fotones. Hola, sí, yo soy Jorge, yo soy el copiloto de Diego en Tras los Fotones. Ahí estamos todas las semanas contándoles cosas de astronomía. Yo también soy astrónomo, como Diego, trabajo con él. Bueno, iba a decir trabajo con él en el Instituto de Astronomía, pero Diego ya no trabaja en el Instituto de Astronomía. Pero bueno, en fin, no importa. Y compartimos ahí varios proyectos de los que le hemos hablado mucho en Tras los Fotones. Entonces, una pregunta así muy rápida. Yo soy astrónomo, pero soy bastante fan de
de la física de partículas, he leído mucho del modelo estándar, muy a nivel de divulgación, dentro de lo que una persona con una carrera en física, ¿no?, puede llegar a entender. ¿Qué tan loco, entonces, volviendo a lo del tiempo, qué tan loco sería decir que la antimateria es materia que viaja hacia atrás en el tiempo? Buen punto. Ahí está. Eso se llegó a pensar. Eso lo propuso Richard Feynman en algún momento. Y fue espectacular, ¿verdad? Porque cuando uno ve las ecuaciones, resulta que lo que distingue a la materia de la antimateria, hay por ahí un término de menos T. Entonces a Feynman se le ocurrió, oye, quizá la antimateria no es otra cosa más que la materia viajando atrás en el tiempo. A lo mejor estos antielectrones, esos positrones, son simplemente electrones que vienen del futuro y que van pasando hacia el pasado. Y era una idea muy bonita, era una idea muy unificadora, porque entonces ya nomás había materia, ¿verdad? Y fue algo que emocionó mucho, hay una publicación y la gente... Pero realmente no, resulta que no, porque eso no explica... ¡Saquen a Jorge de aquí! ¡Fuera, Jorge! Sí, no funcionó la idea, quedó ahí. Es tan bonita que no funcionó. Yo la comento, ¿no? Pero no funciona porque no podías explicar la diferencia que hay de materia en antimateria, porque no podías explicar que otras partículas también existen, antihadrones, que no podía, en fin, hay una serie. De hecho, es muy bonito esto de poder explicarla. A mí me gusta mucho justo lo de los diagramas de Feynman. A mí es una cosa que me explota el cerebro porque es una manera súper sencilla, súper fácil de visualizar procesos pues de reacciones entre partículas y de entender las fuerzas como algo mucho más fundamental. Y justo en esos diagramas un antielectrón, un positrón se dibuja como un electrón con la flechita hacia abajo en el tiempo, ¿no? Sí, es un gran logro del intelecto, ¿no? Los diagramas de Feynman. No, sí, es extraordinario. Bueno, yo siempre me imaginaba un anti-Jorge que viaja hacia atrás en el tiempo y en algún momento nos vamos a encontrar. Sí, seguramente. Y en un acto de amor eterno nos aniquilaremos. Bueno, ya, lo dejo ahí. Yo creo que con esto cerramos. Sí. Yo insisto, le damos las gracias a Sexto Piso por este libro, que no es el primero de Gerardo, ¿eh? Tiene uno más. Bueno, en Sexto Piso. Pero con Sexto Piso. En Penguin Random House hay varios. Entonces, felicitamos a Sexto Piso por este libro. Qué gusto estar con Masaje Cerebral. Los invitamos a todos a escuchar Tras los Fotones y pues nos vemos aquí en otro libro que presentes. Muchas gracias por venir. Esto fue todo el Masaje Cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública a través de Reactor